A este tipo le llevaron medio ejército para poder detenerlo. Ha caído. Luego de semanas de escape, la Sedena ha logrado la captura del Cholo, en un operativo que, lejos de ser sencillo, los obligó a tener que requerir el uso de 5 Black Hawks. Pero ¿por qué tuvieron que llegar a ese extremo? ¿Cuál será el destino del Cholo? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Durante semanas, el nombre de Samuel Arce Pérez, alias El Cholo y o El Perras, fue repetido en voz baja dentro de los mandos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Su rastro no era fácil de seguir. Se movía como sombra entre los cerros de Mocorito, Sinaloa, amparado por la red de lealtades de la célula La Numerada, una facción temida y profundamente violenta de los Chapitos. No era cualquier operador. El Cholo no solo servía como brazo armado, era estratega, enlace logístico y uno de los principales responsables del movimiento de cargamentos en la Sierra Madre Occidental. Los informes que llegaban a la base de inteligencia militar eran fragmentados, muchos basados en interceptaciones telefónicas, otros en la colaboración silenciosa de algunos informantes que, temerosos por su vida, proporcionaban coordenadas falsas o a medias. Pero algo cambió la tercera semana de marzo. Una patrulla terrestre en Potrero de los Gastelum interceptó una camioneta con 2 hombres, y dentro de un compartimiento escondido hallaron un mapa topográfico marcado con rutas inusuales, lejos de las carreteras convencionales. Una de estas rutas conducía directamente a la comunidad de La Huerta. La coincidencia no parecía fortuita. La vigilancia aérea fue intensificada en la zona. Un dron de reconocimiento captó a los pocos días un movimiento inusual. Camionetas blindadas sin placas, puntos de vigilancia con hombres armados y fogatas encendidas solo de noche. El Cholo se estaba escondiendo allí, en una vivienda de concreto rústico reforzada con sacos de arena. Su refugio estaba diseñado para resistir un asedio, pero también para observar desde lo alto a cualquiera que se acercara. El dilema era claro: intentar capturarlo por tierra era arriesgarse a una emboscada. Lo sabían bien. En esa zona la vegetación es densa, los caminos son pocos y los vigías del cártel tienen una visión privilegiada desde los cerros. El enemigo siempre ve primero. El alto mando tomó la decisión que marcaría el rumbo de la operación. No se haría una incursión convencional. Se usarían 5 helicópteros Black Hawk, los mismos que han servido en combates de guerra. La orden fue clara: neutralizar las amenazas armadas, extraer al Cholo vivo si era posible, y minimizar daños colaterales. No era solo una misión táctica, era una declaración contra los Chapitos. La madrugada del 8 de abril, antes del amanecer, en una base cercana a Culiacán, los helicópteros comenzaron a rugir. Los operadores de fuerzas especiales, vestidos de negro y equipados con visión nocturna, abordaron con rostros tensos. El aire olía a combustible y adrenalina. El Cholo ni siquiera imaginaba que el cielo iba a arder sobre él. A las 11:30 p.m., los primeros sensores térmicos confirmaron movimiento en la zona. A bordo de los Black Hawk, los operadores comenzaron a marcar objetivos: torres de vigilancia, techos sospechosos, zona de posible fuego enemigo. En tierra, un convoy se aproximaba a pie, camuflados en la oscuridad. Todo estaba sincronizado. A las 11:43, las hélices comenzaron a descender. Un minuto después, las primeras ráfagas retumbaron como truenos en la sierra. Los videos que circularían horas más tarde mostraban el instante en que las ráfagas caían como cuchillas sobre una casa de concreto. Los hombres del Cholo intentaron responder, pero no estaban preparados para un asalto aéreo de esa magnitud. Sus armas largas no bastaban ante el poder de fuego que caía desde el cielo. El Cholo, según informaron luego fuentes militares, intentó huir por la parte trasera del refugio con 2 escoltas. Llevaba un chaleco táctico y una pistola fajada en la cintura. Su intención era correr hacia un túnel cavado meses atrás que conectaba con una quebrada, pero al salir encontró frente a él a 2 soldados encapuchados que lo encañonaron. Uno de sus escoltas levantó el arma y cayó al instante. El otro se tiró al suelo, temblando. El Cholo, entendiendo que no saldría con vida si resistía, soltó el arma. No dijo una palabra. Fue esposado y subido a uno de los helicópteros. En paralelo, los elementos de tierra aseguraban la zona. En total fueron decomisadas 4 camionetas, armamento de alto calibre, radios de comunicación encriptados y varios paquetes que se presume contenían fentanilo. La casa estaba construida sobre cimientos reforzados y tenía una pequeña habitación subterránea donde se hallaron documentos con nombres, rutas y posibles contactos en el extranjero. Ese hallazgo encendió las alarmas de la inteligencia nacional. El Cholo no era solo un sicario,
era un engranaje clave en la maquinaria de distribución del cártel. Mientras volaban de regreso con el detenido, uno de los agentes relató que el cholo mantuvo el rostro serio todo el trayecto, apenas parpadeando como si ya supiera que este día llegaría. Aterrizaron en una base militar antes de trasladarlo, bajo fuerte resguardo, a un penal de máxima seguridad. No se permitió ninguna filtración a la prensa en las primeras horas. El objetivo era claro: evitar cualquier intento de rescate o sabotaje. ¿Será este el fin del cholo? ¿De cuánto será su condena? ¿O en cambio lo que le espera es la condena a muerte? Mientras el país seguía marcado por las noticias de violencia y corrupción que a diario llenaba los titulares, en un rincón turístico aparentemente tranquilo donde el mar turquesa y las playas blancas parecían esconder todos los males, algo distinto se gestaba. Quintana Roo, el paraíso de muchos, era también el infierno oculto de unas cuantas. No era la primera vez que surgían rumores de un bar que operaba como fachada para una red de trata de personas. Varios testigos protegidos habían denunciado el movimiento sospechoso de mujeres extranjeras, rotación de personal constante, vigilancia irregular en la entrada y, lo más inquietante, que algunas de esas mujeres lloraban en silencio cuando nadie las veía. El bar se ubicaba sobre la avenida Bonampak, en la supermanzana 6 del municipio de Benito Juárez, en pleno Cancún. Desde afuera parecía un lugar común, de esos que abundan en zonas turísticas. Luces llamativas, promociones de bebidas, promesas de una noche diferente. Pero dentro, tras las cortinas de humo de cigarro y las sonrisas forzadas, se escondía una realidad de dolor, miedo y explotación. Las autoridades, tras reunir suficientes pruebas y obtener una orden de cateo firmada por un juez de control, planearon el operativo con precisión milimétrica. El día elegido fue una noche cualquiera, cuando el bar estaba en plena actividad, con clientes dentro y música a todo volumen. No querían correr el riesgo de perder a las víctimas ni de permitir que los responsables huyeran. La orden fue clara: entrar, rescatar y asegurar. Nada más. Los elementos de la Marina se movilizaron junto con agentes de la Policía de Investigación. Llegaron sin hacer ruido, como la sombra de la justicia en una ciudad donde los gritos muchas veces no son escuchados. Entraron con rapidez y determinación. Algunos clientes apenas pudieron reaccionar antes de ser apartados. Otros intentaron salir, pero fueron detenidos para su identificación. Los encargados del bar, en cambio, no ofrecieron resistencia. Sabían lo que estaban haciendo y sabían que esa noche les había llegado el turno de rendir cuentas. Lo que encontraron en el interior superaba las peores sospechas. En un cuarto trasero, sin ventanas, con paredes cubiertas de espuma acústica, estaban las 16 mujeres. Algunas temblaban, otras miraban al suelo. Todas sabían que aquello no era un simple operativo más. Era una oportunidad, una que muchas ya habían perdido en el pasado. De esas mujeres, 14 eran extranjeras, 9 de Cuba, 2 de Venezuela, 2 de Colombia y 1 de Jamaica. Las otras 2 mexicanas eran las más jóvenes. Ninguna pasaba de los 30 años. Los primeros minutos fueron tensos. Algunas no entendían lo que ocurría. Estaban tan habituadas a los gritos, al control, a la vigilancia constante, que ver a un uniformado no era sinónimo de alivio. Una de ellas, una cubana de 25 años, no soltaba una copa que tenía en la mano. La apretaba como si fuera su única protección. Cuando un agente le habló en voz baja y le dijo: «¿Estás a salvo?», las lágrimas comenzaron a caer, como si todo ese tiempo hubiese estado esperando esas 3 palabras. Según los informes de la fiscalía, estas mujeres eran obligadas a prestar servicios sexuales por 5,000 pesos mexicanos, de los cuales 3,000 eran inmediatamente entregados al encargado del lugar. No podían negarse, y si lo hacían eran castigadas, no con golpes, aunque algunas tenían moretones antiguos, sino con hambre, encierro, amenazas de deportación o incluso represalias contra sus familias en sus países de origen. Eran chantajes cuidadosamente calculados por una red que conocía bien la miseria de la que venían. Pero no solo eran víctimas sexuales, también eran obligadas a consumir bebidas con los clientes. Cada copa costaba 500 pesos, de los cuales ellas recibían apenas la mitad. Si no lograban vender cierto número cada noche, eran reprendidas, aisladas, humilladas. Además, ofrecían bailes privados a razón de 250 pesos por 3 minutos, un tiempo que se sentía eterno para muchas de ellas. Lo que las autoridades descubrieron fue un sistema perfectamente aceitado de explotación, donde cada gesto estaba diseñado para maximizar las ganancias del bar y minimizar la dignidad humana. Las mujeres dormían en habitaciones improvisadas dentro del mismo local, sin privacidad, sin acceso a teléfonos, con salidas controladas. Muchas no sabían ni en qué ciudad estaban.
Algunas habían sido traídas bajo engaño, creyendo que trabajarían en bares normales como meseras. Otras sabían que tendrían que bailar o coquetear, pero jamás imaginaron que estarían prisioneras, sin poder decidir ni cuándo comer. Tras el operativo, las autoridades colocaron sellos de clausura en el local. Se incautaron documentos, listas de clientes frecuentes, registros de pagos e incluso grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban el control absoluto que el encargado tenía sobre las mujeres. También se recuperaron teléfonos celulares con mensajes intimidatorios de terceros, lo que sugiere que el bar formaba parte de una red más amplia de trata de personas, probablemente con conexiones en otras ciudades turísticas. Las mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la fiscalía para su resguardo. Allí fueron atendidas por psicólogas, médicos y trabajadores sociales. La mayoría estaba en shock. Algunas no querían hablar. Una venezolana confesó que había intentado escapar 2 veces, pero la amenazaron con entregarla a migración si lo volvía a hacer. Otra, colombiana, había llegado con la promesa de un empleo en un hotel. Al tercer día le quitaron su pasaporte y la encerraron. El fiscal general del estado emitió un comunicado esa misma noche, confirmando el rescate y asegurando que se estaban siguiendo todas las líneas de investigación para dar con los responsables de la red. No se precisó cuántas personas fueron detenidas, pero fuentes internas indicaron que al menos 2 hombres y una mujer fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Qué será ahora de la vida de esas mujeres? ¿Cuál será el número real de mujeres afectadas por esta red de delincuencia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Mientras los reflectores mediáticos se concentraban en las pugnas entre cárceles y en los casos más llamativos de violencia en otras zonas del país, en el corazón industrial y agrícola de Guanajuato se gestaba uno de los operativos más delicados. En Villagrán, un municipio con apenas unos miles de habitantes, pero con un peso simbólico enorme por ser el bastión histórico del Cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, las fuerzas federales y estatales se movieron con precisión quirúrgica para desmantelar una operación clandestina, que no solo representaba una pérdida millonaria para el país, sino también un punto neurálgico para las finanzas de uno de los grupos criminales más emblemáticos del centro del país. El predio estaba ubicado sobre la carretera libre Celaya-Salamanca, a la altura de la colonia deportiva, una zona que durante años había funcionado como santuario operativo del CSRL, fundado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Desde la aprehensión de su líder en 2020, la estructura del cártel había mutado, se había replegado pero nunca desaparecido. Villagrán seguía siendo su casa, y cada operativo en esa tierra era un mensaje de guerra entre el Estado y lo que quedaba de esa red. Durante días las autoridades habían rastreado movimientos inusuales en la zona. Informes de inteligencia señalaban actividad en un inmueble que, paradójicamente, ya había sido asegurado anteriormente. Ese dato encendió las alarmas. ¿Cómo era posible que un predio bajo custodia ministerial volviera a ser utilizado para el huachicoleo? ¿Quién lo permitió? ¿Quién miró hacia otro lado? El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz SSIP de Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República FGR. No se trató de una incursión rutinaria, era una operación cuidadosamente orquestada, sabiendo que en cualquier momento los operadores del cártel podrían reaccionar con violencia. Pero también era un acto de precisión táctica. No solo se buscaba el combustible, sino también confirmar si el CSRL seguía operando con la complicidad de funcionarios, como se sospechaba desde hacía meses. Al ingresar al inmueble, el primer indicio fue el olor penetrante a gasolina. No se trataba de simples residuos, era un almacén activo. En el sitio encontraron 5 tanques industriales con capacidad de 10.000 litros cada uno y un cilindro metálico de 15.000 litros, todos llenos hasta el tope. 50.000 litros de hidrocarburo robado, una cantidad lo suficientemente significativa como para abastecer por semanas a una red completa de distribución clandestina. No eran amateurs, era una operación profesional, con logística, estructura y propósito. En plena faena fueron sorprendidos 4 individuos, 3 hombres y una mujer. Estaban manipulando mangueras, conectando válvulas, asegurando tapas de los contenedores como si se tratara de cualquier jornada laboral más. No mostraron resistencia, pero tampoco sorpresa. Fue como si supieran que algún día alguien volvería. Fueron identificados como José N. y Juana N., originarios de Celaya, Francisco N. de Tlaxcala y Rodolfo N. de Tabasco. La variedad de sus lugares de origen reflejaba que no era una célula familiar o vecinal. Eran piezas movidas desde distintas regiones para trabajar en puntos estratégicos del robo de combustible.
También fue asegurado un vehículo Kia modelo 2020 con placas de Oaxaca, lo que planteó otra interrogante. ¿Era este automóvil parte de la red de transporte del combustible robado? ¿Servía para mover el hidrocarburo a otros estados? Cada nuevo detalle abría más preguntas sobre la amplitud y profundidad de esta red. Pero lo más inquietante seguía siendo el hecho de que el predio ya había sido asegurado anteriormente. Según informes preliminares, el inmueble estuvo bajo vigilancia tras un cateo anterior, pero en algún punto esa custodia se debilitó o simplemente desapareció. Las puertas volvieron a abrirse, los tanques se llenaron otra vez y las mangueras comenzaron a fluir. Ese vacío entre aseguramiento y reapertura evidencia una falla crítica en el sistema judicial y policial mexicano. Si un sitio intervenido por las autoridades puede volver a manos del crimen organizado, entonces ¿de qué sirve todo el aparato de seguridad? Las imágenes del operativo comenzaron a circular rápidamente. En ellas se observaba a los detenidos con las manos en la nuca, a los agentes revisando cada rincón del predio, a los tanques industriales apilados como si fueran parte de una fábrica legal. Pero nada en ese lugar lo era. Todo allí respondía a una economía paralela, una que alimenta los cárteles, financia su compra de armas, paga sobornos y extiende su poder. Este golpe se sumó a una serie de operativos recientes en la región. Apenas en febrero se había incautado un cargamento de 52,000 litros de huachicol en el Parque Agrotecnológico Tzonotli, también en Villagrán. Y en menos de 2 meses, más de 132,000 litros de combustible robado fueron asegurados en diferentes puntos del municipio. La cifra es abrumadora, pero más allá del número es el patrón persistente lo que preocupa. La actividad no cesa, solo se adapta. Villagrán, lejos de ser una simple mancha en el mapa, es uno de los nodos centrales de distribución de huachicol en el país. Su ubicación estratégica, rodeada por ductos de Pemex, vías de comunicación y caminos rurales, la convierte en terreno fértil para estas operaciones. Pero también es una comunidad cansada. Muchos de sus habitantes viven atrapados entre el miedo al narco y la desconfianza hacia las autoridades. En más de una ocasión, los operativos han sido seguidos por represalias o amenazas, lo que inhibe la colaboración ciudadana y fortalece el silencio. En un intento por revertir ese círculo vicioso, la Secretaría de Seguridad y Paz emitió un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa al número anónimo 089. Es un gesto necesario, aunque no siempre eficaz en zonas donde la relación puede costar la vida. Aún así, fue un intento de tender puentes con la población, demostrar que el Estado no se rendía. Mientras tanto, los 4 detenidos fueron trasladados a instalaciones federales. Se les imputarán cargos por robo de hidrocarburos, uso de propiedad asegurada para fines criminales y posible participación en redes de delincuencia organizada. Sus declaraciones de rendirse podrían arrojar pistas sobre quién los contrató, cómo operaba la red, quién vigilaba, quién transportaba, quién vendía, pero también podrían guardar silencio. En muchos de estos casos, los detenidos son operadores de bajo nivel, fácilmente reemplazables y cuya información está limitada. El verdadero poder se esconde en las sombras, en oficinas, en despachos disfrazados de negocios legítimos. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.